Segundo bloque de Noticiero Central, vamos a hablar de transporte porque esta semana tuvimos la noticia sobre la obligatoriedad que dispuso el gobierno de la provincia de Santa Fe para que todas las líneas de colectivos interurbanos reanuden sus recorridos en lo que es el territorio de nuestra provincia. Por eso estoy en comunicación con Joaquín Sánchez, que es director de transporte de pasajeros de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo va, Joaquín? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, de a poquito en realidad fuimos viendo este regreso de los colectivos tan necesario realmente aquí entre las localidades, lo veníamos planteando constantemente, desde diciembre de a poco se fue dando, pero tal vez todo lo que esperábamos no fue de esa manera, ¿no? Porque uno veía pasar las unidades vacías completamente y se redujeron mucho las frecuencias. ¿Cómo es esto ahora de la obligatoriedad? Mira, nosotros a fines de noviembre, principios de diciembre, lo que hicimos fue establecer un cronograma por etapas de reactivación de los servicios interurbanos. Como bien saben ustedes, a partir de la declaración de la emergencia sanitaria, de la pandemia, el 20 de marzo, se suspendieron todos los servicios interurbanos por fuera de lo que eran las áreas metropolitanas de la ciudad de Santa Fe y de la ciudad de Rosario, que por ahí tienen una característica más urbana en comparación con lo que eran los servicios que se estaban suspendiendo por medio de ese acto administrativo. En noviembre, fines de noviembre, principios de diciembre, primero por un decreto del gobernador y después instrumentado por una resolución de la Secretaría de Transporte, lo que establecimos fue una reactivación paulatina, más que nada para que comiencen a circular nuevamente. Imagínate que los coches que estaban parados requerían mantenimiento, hacía muchos meses que no salían a la ruta, y nos pareció adecuado que la reanudación fuese obviamente de manera paulatina, como vos bien contabas. Obviamente, en un primer momento encontramos una carga muy baja, de alrededor del 5% de lo que era habitual en esos servicios. Obviamente hablo de un promedio, ¿no? Hay distintas realidades de acuerdo al servicio. 5%. Empezó con un 5%, sí, efectivamente. Sí. Por eso que vos me decías que los colectivos pasaban vacíos, era verdad. Me ha pasado de viajar sola o compañeros míos que han tomado un colectivo de acá Rosario, él y su familia y nadie más, tanto a la ida como a la vuelta. Esto hablamos de los primeros fines de semana. Güemes? Exacto. El ETAR. Bueno, o ETAR, claro. Bueno, digo, esa situación que veíamos en un primer momento, la verdad es que se está revirtiendo de manera paulatina. Nos encontramos incluso con algunos horarios pico donde haría falta reforzar frecuencias, y de hecho estamos trabajando para ello. Y en esos horarios donde no viajaba nadie, estamos encontrando un número de pasajeros mayor. Si bien seguimos muy lejos de lo que es lo habitual, hoy estamos alrededor del 15-16%. Es decir, si lo vemos de una óptica positiva, se triplicó la carga de pasajeros con relación a lo que era diciembre. En ese sentido encontramos... Perdón, Joaquín, de todas maneras, sí, ese colectivo puede ir ocupado en un 50%, ¿no? 50-60%. Mirá, nosotros hoy tenemos dos protocolos vigentes. A ver. El protocolo de las áreas metropolitanas, que son los servicios que nunca dejaron de funcionar, sí, y en el cual las personas suelen estar menos tiempo arriba de la unidad porque tienen características más similares al urbano. Hoy el máximo permitido es una persona por asiento, es decir, no pueden viajar pasajeros de pie. Bueno, lo que es general para ambos protocolos es el uso del tapaboca y recomendamos dialogar lo menos posible arriba de la unidad. Sí. Hoy los servicios que se están reactivando habían comenzado, como bien vos decías, con una carga máxima de un 60%. A medida que la situación sanitaria lo fue permitiendo, esa carga se incrementó hasta un 80%. Es decir, hoy por hoy nosotros lo que recomendamos es que se trate de respetar la distancia en el marco de esa carga que estamos diciendo, y que la gente trate de viajar por burbujas. ¿Qué significa esto? Que el grupo familiar, como suele ser el uso, pero digo que el grupo familiar viaje junto o en asientos contiguos y tratar de dejar la mayor distancia posible. Hoy la carga máxima es esa que te decía antes, 80% para los servicios que se están reactivando totalmente a partir de esta semana y 100%, es decir, todos los asientos ocupados sin pasajeros de pie en las dos áreas metropolitanas.
Bien, y estuve hablando inclusive con algunas empresas que pasan por aquí, que dan servicio desde Sunchales o hacia Sunchales, y como vos decías, a partir del 16 me dijeron que se van a incrementar los servicios. Quiero decir, por ahí no son todos los horarios en cuanto a lo mejor a un recorrido, pero un recorrido que en principio se hacía semanalmente y se redujo a 2 veces por semana, vuelve a hacerse con horarios acotados, pero diariamente. Nosotros apuntamos, la Secretaría de Transporte hoy tiene 3 esquemas horarios distintos. Uno que son los horarios habituales, otro que son medio festivo sábado y otro que es festivo, feriado y domingo. Como este fin de semana. Nosotros optamos por restablecer los servicios con un esquema de medio festivo. Obviamente, con esto que te comentaba antes, vamos monitoreando la demanda y en aquellos lugares donde vemos de manera diaria cuál es la carga de los servicios, si encontramos picos que no son o quejas de los vecinos, digo, hay una serie de cuestiones que estamos evaluando y en relación a esa situación actuamos en consecuencia y se apunta a mejorar obviamente la frecuencia, incluso poniendo refuerzos. Bien, eso es lo que implica esta obligatoriedad. Claro, efectivamente. Digo, además de eso, por ahí ustedes no lo ven allí, pero hay localidades muy chiquitas que en esta primera etapa que les comentaba anteriormente, que fue fines de noviembre, principio de diciembre, no fueron alcanzadas por la reactivación parcial de los servicios, y nosotros con esto lo que aspiramos es que todas las localidades de la provincia de Santa Fe que tenían línea regular de transporte de pasajeros vuelvan a contar con el servicio de línea regular de transporte de pasajeros. Claro, me imagino que habrá localidades que quedaron bastante aisladas, ¿no? Y que la intención es volver a reconectarlas. Efectivamente, más pensando en la previa de inicio de clase, claro. O sea, digo, hay una serie de factores que van a incidir positivamente en la cantidad de pasajeros transportados en las líneas de transporte de pasajeros, y obviamente hay que anticiparse a esa situación y poner al sistema a funcionar de manera plena antes de encontrarnos con una situación que nadie quiere, que tiene que ver con aglomeraciones, con situaciones que en este contexto actual deberían ser desalentadas. Hay, Joaquín, muchas empresas a nivel provincial que no pueden volver, que ya han decidido antes de esto cerrar porque no pudieron mantener o sostener la situación, porque he escuchado de algunas líneas que hacían tramos entre Rafaela y Galvez o desde Rafaela a alguna de esas ciudades. Hoy por hoy, todas las empresas de jurisdicción provincial han comenzado a prestar servicio. Lo que sí tenemos son situaciones distintas o diferentes y muy heterogéneas de acuerdo a, entre otras cuestiones, cuál era también la situación previa a la pandemia de la empresa. Como en todo rubro, hay empresas que tenían una mejor situación o más sólida y que les permitió afrontar la coyuntura de una forma, y otras que se encuentran obviamente en una situación un poco más compleja. De todas maneras, me parece que es importante resaltar, el gobierno de la provincia, por una decisión del gobernador, mejoró sustancialmente lo que eran las compensaciones provinciales destinadas al sostenimiento del sistema. En ese sentido, obviamente con una lectura de lo que era la coyuntura del año pasado y en realidad el presente también, se entendió que la situación era muy compleja para las empresas y que si queríamos seguir contando con un servicio regular de pasajeros, el Estado tenía que hacer allí un esfuerzo. En ese marco, obviamente, para algunas empresas esta situación tal vez no termina siendo suficiente y a otras sí le ha mejorado sustancialmente. Tenemos situaciones, como te decía antes, muy heterogéneas. Hay empresas que tienen deudas salariales importantes, que se le complica incluso el tema del gasoil para sacar los coches los coches a la ruta. Hoy una cubierta sale alrededor de 70.000 pesos, o sea, como para poner en una. Entonces sí. Digo, todas esas... Indudablemente no debe ser fácil, y creo que también hubo mucho temor la semana pasada o hará 10 días cuando se habló del corte de los subsidios a los colectivos o a los micros que hacían distancias más de los 60 kilómetros. Esta situación también es muy preocupante porque, digo, se suspendió por 60 días, si mal no recuerdo, 60 o 90 días, y en definitiva después días. Es una 90, y después es una incertidumbre también, ¿no?
Sí, hoy estamos trabajando con el gobierno nacional para tratar de encontrar una solución, por lo menos durante este periodo, durante el año presente. Las situaciones por ahí son disímiles porque nosotros tenemos muchos servicios de carácter suburbano, que en lo que había sido la primera comunicación quedaban por fuera del esquema de compensaciones nacionales y que en realidad cumplen una función de traslado diario para la población, porque hay muchas personas que se trasladan de una jurisdicción a otra para hacer trámites bancarios, para asistir a alguna institución educativa. Entonces, no son servicios propiamente de larga distancia o de media distancia característicos que en la primera redacción quedaban por fuera de lo que eran las compensaciones nacionales. Nosotros tuvimos una reunión junto con el secretario de Transporte de la provincia, con el ministro de Transporte de la Nación y con secretarios de otras jurisdicciones provinciales, y pudimos llegar a un acuerdo por lo menos por estos 90 días. Bien. Y quedamos obviamente en trabajar para tratar de darle una solución en el mediano y largo plazo. Bien. Por último, quería consultar, creo que también lo que fueron las restricciones, o en todo caso, las condiciones que se ponían al principio para viajar, fueron como flexibilizándose en cuanto a lo que pedían, la aplicación, medir la fiebre, el alcohol en gel antes de ingresar a la unidad. Me parece que eso se fue como flexibilizando, y en todo caso mi pregunta es si hay controles. Lo que más personalmente bronca me da es que la gente arriba del colectivo no respete el uso de barbijos, ¿no? Cuando uno está haciendo distancias largas y suben y se lo sacan o se lo dejan acá abajo. Me pregunto por los controles respecto a eso. Mira, la Secretaría durante el transcurso de la pandemia, nosotros tenemos una dirección de fiscalización que se encarga de controlar estas cuestiones. Lo que me parece que vamos a coincidir es que con el control, la fiscalización estatal no alcanza. Desgraciadamente, tenemos que apelar a la conciencia de la ciudadanía porque son cuestiones mínimas. No son protocolos complejos, son de fácil interpretación, entendimiento y aplicación. La cuestión del uso del barbijo, que por ahí es lo que uno tiene más internalizado, es la principal barrera que encontramos, y más cuando vamos a compartir durante tanto tiempo un espacio acotado como es una unidad de transporte de pasajeros. Claro. Pero sí, se están llevando adelante controles de manera permanente. Nosotros tenemos un destacamento ahí en la terminal de Rafaela, tenemos un destacamento en San Cristóbal, tenemos, Santa Fe, Reconquista, Venado Tuerto, Casilda, en Rosario, en Villa Constitución. Y obviamente se hacen controles en ruta, en cooperación con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, con CNRT para el caso de los servicios nacionales. Pero está claro, como vos decís, que si la gente no toma conciencia de algunos detalles mínimos, no alcanza. No, está claro. Sería imposible que haya un inspector en cada colectivo, sin lugar a dudas. Así es que ojalá entendamos, porque esto no se terminó, sin lugar a dudas, que tenemos que seguir cuidándonos y mucho, sobre todo para poder seguir utilizando este tipo de medios que es tan necesario. Joaquín, muchísimas gracias por tu tiempo y por aclararnos un poco todo el panorama. Gracias. No, gracias a ustedes y a disposición. Hasta prontito. Nos vamos a un corte nosotros. Enseguida volvemos con más información en Noticiero Central.